Chicos, es Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 18. Juan 20, del 1 al 18. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio, y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por tu santa palabra y te rogamos porque nos ayudes a meditarla, a comprenderla y a aplicarla a nuestra vida. Padre, nos ponemos en tus manos y pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema que vamos a tratar es sencillito. ¿Qué celebramos en todo el mundo prácticamente, especialmente occidental? Se recuerda que Jesucristo resucitó, ¿verdad? Y cuando decimos que Jesucristo resucitó, estamos haciendo una declaración que es la base del cristianismo, es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no resucitó, es por demás que nos reunamos aquí. Si Cristo no resucitó, todo el cristianismo es una mentira. Si Cristo no resucitó, la esperanza que tenemos es vana, no sirve de nada. Si Cristo no resucitó, dijo el apóstol Pablo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Si Cristo no resucitó, no hay esperanza. Porque si Cristo no resucitó, yo no sé de ningún otro que haya dicho: voy a resucitar. Yo no sé de ningún otro que haya dicho: si crees en mí tienes vida eterna. Yo no he escuchado de ningún otro que haya dicho: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie. Y sabemos que hay muchas religiones, sabemos que hay muchas teorías, muchas filosofías, y de hecho todas hasta cierto punto son buenas mientras las cosas te van bien. Pero cuando las cosas nos van mal,
No todas las teorías son buenas, no todas las filosofías son buenas, no todas las religiones son buenas. Solamente te vale, solamente te sirve aquello que es verdadero. Solamente te sirve aquello que te da esperanza, no solamente para esta vida, sino también para la vida venidera. Porque ¿saben qué? Si lo único que hay es o se limita a esta vida, podríamos decir que para la mayoría de las personas no vale la pena vivir. Porque si se hace un balance de la vida, hay más sufrimientos para muchos que alegrías. Hay más preocupación que paz para muchas personas. Pero también si lo vemos desde otro punto de vista, si no hay un cielo, si no hay una vida eterna al lado de Dios, lo máximo de felicidad a lo que tú y yo podemos aspirar es a lo que consigamos en esta vida. No hay nada mejor. ¿Y saben qué? Si a lo máximo de paz, lo máximo de gozo, lo máximo de felicidad que podamos aspirar es lo que nos da esta vida, qué corto es, qué poco es, qué efímero es, qué pasajero es. Porque por mucho que te deleites o que nos deleitemos en esta vida, todo al final nos deja vacíos. Nada hay en este mundo que satisfaga para siempre, nada. Solamente la persona de Cristo Jesús, porque en Él hay plenitud, porque hay una vida plena en Él. Ahora, si Jesucristo no resucitó, entonces fue un mentiroso. Si Jesucristo no resucitó y Él dijo que iba a resucitar, no habría sido un buen maestro, no habría sido un buen hombre, porque un buen maestro no dice mentiras, un buen hombre tampoco es mentiroso, pero Jesucristo resucitó. Claro, tú lo dices porque crees en Él, o lo decimos porque creemos en Él. ¿Solo por eso? ¿O hay evidencias suficientes para creer que Jesucristo resucitó? Hay evidencias, las hay, las hubo en su momento y las sigue habiendo ahora. Cuando pienso, digo, una de las formas más fáciles de haber acabado con el cristianismo cuando Jesucristo murió y cuando empezaron los discípulos y cuando empezaron a decir que había resucitado, lo único que tenían que hacer los enemigos de Jesucristo era sacar el cuerpo y decirle: aquí está muerto, aquí está muerto. ¿Qué argumentos tienen? Pero nadie presentó el cuerpo de Jesús muerto, porque no estaba muerto, porque estaba vivo. Y por eso no pudieron callarlo. Pero hay muchísimas más razones por las cuales podemos creer. Pero vamos a ver un poquito la evidencia, un poquito lo que aquí nos habla el apóstol Juan, de que el Señor Jesucristo resucitó. Y si el Señor Jesucristo resucitó, ¿saben qué? ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Es proclamarlo. Por eso el tema de esta predicación es: Jesucristo resucitó, proclámalo. Primero vemos la visita al sepulcro. En los primeros cuatro versículos dice: el primer día de la semana, María, ¿quién? Magdalena, fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. Está hablando de cuándo, del primer día de la semana, que era de mañana, y habla de una mujer que se llamaba María, y por sobrenombre podemos decir que era Magdalena, haciendo alusión al hecho de que ella era de Magdala. Ahora vamos a profundizar un poquito más en ello, pero para que vayamos viendo los detallitos que nos da. Dice: fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Entonces esta mujer, María Magdalena o María de Magdala, parece ser que esa mujer
antes de haber tenido un encuentro personal con Cristo Jesús, era prostituta. Y se entiende que allí en Magdala había un centro de prostitución muy famoso, y cuando a una mujer se le decía a la Magdalena, era, ya sabes, el estilo de vida que lleva. Entonces como que se daba por hecho de que si alguna persona se le conocía por eso, por Magdalena, es como que la relacionaban con llevar una vida de prostitución. Pero bueno, no podemos negar también el hecho de que si alguien era de Magdala, pues también podría haber sido Magdalena, pero estaba esa connotación para estas mujeres. Ahora, cuando habla de María Magdalena es una de las mujeres que viene a los pies del Señor Jesucristo. Es una mujer que podemos decir a la cual se le perdonó mucho y por tanto amó mucho. Se le perdonó y ella se sintió que fue limpiada, que fue perdonada. Y mírenla, es la primera mujer que viene a los pies, que viene a buscar al Señor Jesucristo en la tumba. Esa es la primera mujer que el Señor Jesucristo habla. Es la primera mujer que el Señor Jesucristo se le manifiesta después de haber resucitado. Y sé que en el cristianismo generalmente se hace mucho alusión a decir, es que en la Biblia vas a encontrar que hay mucho machismo y que a las mujeres se les tiene como nada un poco, como que no se les tiene en cuenta, ¿no? Pero si se dan cuenta, el hecho de que el Señor Jesucristo se le aparezca a la primera persona que se le aparece es a una mujer, nos está diciendo el Señor Jesucristo que Él no hace distinción de personas, que para Él no hay judío ni griego, para Él no hay esclavo ni libre, para Él no hay hombre ni mujer, porque para Él todos son importantes. Y de alguna manera aquí está diciéndonos, haciéndonos ver que para Él una mujer no es menos importante que un hombre, y tampoco un hombre es más importante o menos importante que una mujer. Para Cristo todos tenemos valor, todos somos significativos, todos somos importantes. No hay ciudadanos de segunda clase, hay ciudadanos del cielo. Así que María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, dice, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Y yo sé que hay muchas teorías respecto a cuándo resucitó el Señor Jesucristo. Algunos dicen es que fue el sábado, otros dicen fue el domingo, otros dicen fue, y cuando se le fue crucificado, algunos dicen fue el viernes, otros dicen fue el jueves, otros dicen que fue el miércoles, y hay distintas opiniones. Tengo mis opiniones personales y creo que están basadas en la palabra del Señor, pero luego todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Entonces, ¿a quién vamos a creer? Vamos a creer lo que dice la palabra de Dios, pero aquí sí vemos que esta mujer viene a buscar al Señor Jesucristo el primer día de la semana. Y si nos metemos a hacer cuenta, nos vamos a dar cuenta que para que no coincida los 3 días que estaban profetizados y que había dicho el Señor Jesucristo que iba a estar en la tumba, nos va a llevar al jueves. Y todo parece indicar que es el día jueves en que fallece. ¿Por qué? Porque cuando entra el Señor Jesucristo el día domingo de Ramos a Jerusalén, ¿qué día era? Era día domingo, bien, pero el día del mes, si vemos en el calendario judío, el día del mes que coincidía en ese día domingo de Ramos era el día 10 de Aviv. Y si ponemos, y luego y era cuando el día en que se escogía el cordero que se iba a ofrecer en sacrificio para celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el día 10, entonces el domingo de Ramos cayó en un día 10, que es el 10 de Aviv. Y ese cordero se tenía por 4 días apartado porque iba a ser sacrificado. Entonces, esos 4 días nos llevan ¿a qué día? Al día jueves. Y ese era el día 14. Y nos dice la Biblia ahí en Éxodo, si quieren luego leerlo con detenimiento, en Éxodo, en el capítulo 12, ahí van a ver como dice, el día 14 es cuando lo van a ofrecer en sacrificio. Y también ese día del 14 al 21, cuando empieza la fiesta de los panes sin levadura, que luego tarda otros 7 días. Entonces, viendo la evidencia que hay, podríamos decir que el Señor Jesucristo muere el día 14, y eso está claro.
es cuando se ofrecía el cordero, y se ofrecía más o menos a las 3 de la tarde, y ya ven que dice la Biblia que el Señor Jesucristo muere a esa hora. Entonces justamente en la costumbre judía, en el tiempo del Señor Jesucristo, a las 3 de la tarde, el sacerdote, o más bien no el sacerdote, sino había un hombre encargado de hacer sonar una bocina, o lo que diríamos un sofar, o shofar, que le llaman en el hebreo. Y ese sonido de bocina, cuando sonaba, es cuando se iniciaba el sacrificio. Y sonaba a las 3 de la tarde. Y en ese momento se ofrecía el cordero que había sido elegido el domingo, ahí se sacrificaba. En ese momento. Entonces, cuando suena el shofar y empiezan todos a sacrificar el cordero que tenían para celebrar la Pascua, para recordar que Dios los había liberado de la tierra de Egipto, es cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario. Cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque Dios no hace las cosas por casualidad. Dios todo lo hace perfecto en su tiempo y en su momento. Entonces, el Señor Jesucristo muere como el Cordero perfecto. Así que vemos que es el primer día de la semana cuando vienen a buscar al Señor Jesucristo en la tumba. Y si nos damos cuenta, luego ya después en el libro de los Hechos, ahí vemos que los cristianos se reunían el primer día de la semana para el partimiento del pan, para celebrar que el Señor Jesucristo había derramado su sangre y que había entregado su cuerpo en favor nuestro. Y aquí tenemos a esta mujer que ante los ojos del mundo no tenía buena reputación, pero que ante los ojos de Dios era una hija suya, que tiene el privilegio, el enorme privilegio de ver al Señor Jesucristo resucitado. ¿Y saben por qué? Han escuchado mucho que al que madruga Dios le ayuda, ¿no? Y aunque parezca un chiste, esta mujer madrugó, pero madrugó no porque andaba afanada, sino porque tenía una cita con Cristo Jesús. Porque ella en su corazón estaba agradecida con Dios y dice: lo primero que voy a hacer es ir a buscar el cuerpo del Maestro. Ahora, ella no creamos que sabía que el Señor Jesucristo iba a resucitar y que iba esperando llegar al sepulcro y decir: seguro que no va a estar. No, ella lo esperaba encontrar, pero no es así. Miren cómo dice siendo aún oscuro, dice al sepulcro, dice: y vio quitada la piedra del sepulcro. Seguimos en el versículo 2. Entonces corrió, dice, y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién es el otro discípulo? Ahí nos lo aclara: aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es el discípulo amado? Sabemos que era Juan, ¿verdad? Es el que está escribiendo el Evangelio. Así que al que amaba a Jesús, y les dijo, miren lo que les dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. De alguna manera está diciendo: han profanado la tumba. Se han llevado el cuerpo del Señor. No se han conformado con despreciarlo, con crucificarlo, con llevarlo a la muerte siendo inocente, sino que ahora han ido y han profanado la tumba. ¿Y qué es lo que hacen los discípulos? Salieron Pedro y el otro discípulo, dice, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Entonces, en esta visita al sepulcro, vemos que tanto María Magdalena como Pedro y Juan no tenían claro, es más, no se esperaban que el Señor Jesucristo realmente fuera a resucitar. Después del que el Señor Jesucristo se los había dicho una y otra vez. Y aquí entra un poco esto. Miren, la gente, especialmente los ateos,
van a criticar a los creyentes diciendo que nos creemos cuentos, historias. Y por otro lado, dicen que los que andaban con el Señor Jesucristo, o aquellos que dan testimonio, que dijeron que el Señor Jesucristo resucitó, que también eran personas pues que no tenían mucha educación, y que ellos lo que les dijeran se lo iban a creer. Pero nos damos cuenta que ni siquiera los discípulos, que habían estado durante 3 años y medio con el Señor Jesucristo, escuchándole hablar, escuchando sus enseñanzas, viendo los milagros que hacía, incluso resucitando a Lázaro de los muertos, cuando llega el tema de la resurrección, no se lo creen, porque no es algo que pase todos los días. No eran gente tan ignorante como nos creemos. No eran personas a las que tú les decías una historia, ya me la creo. No. A veces nos creemos que porque vivimos aquí en una época de la tecnología, en que podemos informarnos de muchas cosas, nos creemos que somos los más listos del salón de clases. Que todos los que han vivido antes, esos eran tontitos, esos no sabían nada de nada. Y no es así. Eran personas también que tenían un intelecto, que también dudaban, que no se dejaban convencer tan fácilmente. Y ahí estaban. Amaban al Señor Jesucristo. Estaban profundamente consternados y adoloridos por lo que había sucedido, porque su campeón había sido derrotado. Y de alguna manera pues habrían dicho, pues bueno, por lo menos nos quedan los buenos recuerdos, por lo menos podremos ir a visitar la tumba. Pero ahora resulta que se llevaron el cuerpo de la tumba. Por lo menos eso es lo que creen, ¿no? Así que claro, ellos corren a prisa, se van deprisa. Y eso es lo que nos encontramos en la primera visita a la tumba del Señor Jesucristo. Seguidores que no creen en la resurrección. Seguidores un poco incrédulos. Y todavía hay mucha gente que sigue sin creer en la resurrección. Que dicen, hasta ahora no ha regresado nadie de los muertos para decirme que es verdad, que hay una vida eterna, para decirme que hay verdad, que hay un cielo. ¿No les han dicho eso alguna vez? Nadie ha regresado, pero Cristo regresó. Cristo ha regresado, lo que pasa es que no han buscado. Ahora, seguimos al siguiente punto. Los discípulos ahora ven y creen. Dice, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. ¿Esto quién fue? Esto era el que corría más rápido, ¿verdad? El discípulo amado, Juan. Dice, y luego llegó Simón Pedro. Pedro parece ser que ya era un poquito mayor, o no sé, hay personas que corren más rápido que otras, no sé qué es lo que pasó, pero parece ser que era un poquito mayor que Juan. Entonces dice, luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí. Recuerden que Pedro era un hombre intrépido. Él no era un hombre que se pensaba las cosas para decir, lo haré o no lo haré, hay que hacerlo, se hace. Así que el otro discípulo está ahí, llega y ¿qué habrá? Dice Pedro, ¿cómo que habrá? Pues vamos a ver. Y se pasa, y entró allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ve? Ve los lienzos puestos allí. Pero ve más, dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús. Y dice, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y sabemos que hay muchas teorías respecto a este sudario, porque era lo que cubría el rostro del Señor Jesucristo. Y entonces, claro, cuando lo ven que está enrollado aparte, puesto aparte, bien colocadito, esto les lleva a pensar de que no se han robado el cuerpo. De que quien ha hecho eso, o quien lo que haya sucedido, es algo que se ha hecho con paciencia, con tranquilidad, porque ahí está parte bien enrollado. Cuando alguien llega a robarse algo, no se detiene a hacer las cosas tan bien hechas, ese detalle, ¿no? Ahora, luego hay algunos que tienen otra idea, que dicen que parece ser que el sudario se quedó ahí puesto, y es como que parece que, como si hubiese caído, y que el cuerpo se levantó, se quedó ahí. Y bueno, hay muchas teorías, ya no quiero meterme tanto en eso, pero el hecho es de que está ahí bien ordenado.
Ahora sigue adelante. Dice en el versículo 8, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, dice, y vio y creyó. Y vio y creyó. Y es que la Biblia nos dice que es más bienaventurado o dichosos los que sin ver creyeron. Porque saben que la vida cristiana, para creer, no debería requerir la vista. Pero hay muchos momentos en que Dios nos da pistas, nos hace que veamos cosas para que digamos es verdad. Especialmente cuando somos tan duros, cuando somos tan obstinados. Y el Señor nos habla de una manera, de otra, se manifiesta y llega a un punto en que dice, mira, te lo voy a poner lo más claro posible. Si ya no crees, a veces ya dice, bueno, pues no quieres creer, pues ve tu camino. Pero el Señor siempre nos va a dar muchas evidencias para que podamos creer. Y en este caso, vemos que el discípulo vio y creyó. Pero ¿saben qué? No siempre va de la mano ver y creer. Porque también es verdad que muchas personas ven e incluso viendo no creen. Porque hay muchas personas que dicen, tal vez me equivoqué. Creí haberlo visto. Y empieza uno a buscar las explicaciones y decir, bueno, puede haber sido por esto. Y uno es capaz de formar argumentos para no creer. Cuando uno no quiere creer, aunque tenga la verdad ante sus ojos, no la va a creer. Y va a buscar incluso maneras en cómo atacar. En cómo decir, no es verdad, no puede ser. Pero los discípulos ven y creen. Ahora, cuando sientas que tu fe no alcanza, cuando sientas que tu fe flaquea, busca, investiga, pero busca la verdad. Porque ¿saben qué? Todo aquel que busca la verdad se encuentra con Dios. Todo aquel que busca la verdad se encuentra con Cristo Jesús. Porque Jesucristo es la verdad. Y si buscamos la verdad de todo corazón, la vamos a encontrar. El problema de los hombres no consiste en que no sean capaces de ver o de encontrar la verdad. El problema de los hombres consiste en que no quieren conocer la verdad. La mayoría de los hombres saben qué es lo que quiere, que se le confirme en lo que ellos creen, aunque sea una mentira. Cuando nosotros buscamos opiniones, normalmente ya tenemos una idea fija, ya tenemos una idea formada. Y cuando vamos a buscar la opinión de otros, ¿qué creen con quién vamos a buscar opinión? ¿Con el que está de acuerdo contigo? No, vas a buscar opinión, claro que sí, vas a buscar la opinión con aquel que está de acuerdo contigo. Pero si sabes que hay alguien que opina diferente a ti, dices, ese ya ni le pregunto, me tiene manía, le caigo mal y por eso no me va a dar la razón, pero yo sé que tengo la razón. Porque así somos. Pero también es verdad que hay puntos o hay momentos en que ya vemos que nuestra forma de vida, que lo que pensamos no tiene lógica, que nos ha llevado al fracaso, y es entonces cuando nos humillamos y decimos, tiene que haber otra alternativa. Y cuando buscamos otra alternativa es entonces cuando la encontramos. Es cuando encontramos la verdad. ¿Por qué? Porque entonces vemos que estábamos en el error. Y es verdad que en la humildad Dios se manifiesta. Pero ¿saben qué? La altivez o el orgullo, Dios lo mira de lejos. Ahora, ¿qué les digo? Cuando nuestra fe falla, ¿saben qué necesitamos? Conocer, comprender las Escrituras. Dice, la comprensión de las Escrituras afianza nuestra fe. Y miren lo que nos dice el versículo 9, porque aún no habían entendido la Escritura,
que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Sí ven? Dice, porque no habían entendido la Escritura. ¿Por qué no habían creído? Porque no habían entendido. Ahora, ese problema que tenían los discípulos es un problema que solemos tener la mayoría de nosotros. ¿Por qué no creemos? Porque no hemos entendido lo que nos dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a entender lo que dice la palabra de Dios si ni siquiera sabemos lo que dice la palabra de Dios? La hemos leído, la hemos escuchado, si no tenemos muchas veces ni idea. Ahora, para criticar somos buenísimos. Y para decir, eso no sirve. O para decir, es que me duermo. O yo no sé qué excusas presentamos cada uno de nosotros. Pero es importante comprender. Y comprender es básico, incluso para llevarnos bien con las personas. Porque saben que muchas veces nos cae mal la gente porque no los entendemos. Dice, no, es que piensa de esta manera. Y no fuimos capaces de escuchar qué es lo que realmente piensa, qué es lo que realmente dice. Ya luego podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con esa persona. Pero por lo menos entiéndele y ya vas a ver que lleva su hilo. Dices, y este es el camino que lleva. Pero si no sabemos cuál es el camino que lleva, lo decimos está loco o está loca y lo menospreciamos. Pero eso es en ambos sentidos, ¿no? Ahora, Dios es un Dios que no actúa al azar, que no hace las cosas sin propósito. Dios hace las cosas con propósito. Dios hace las cosas con lógica, con razonamiento, con entendimiento, si queremos decirlo. Si vemos en la Biblia, vemos que la Biblia lleva una línea muy clara, y en esa línea la Biblia nos lleva a la persona de Cristo Jesús. Es central la figura del Señor Jesucristo en el mensaje de la Biblia. Y aquí nos dice, ellos no habían entendido la Escritura. ¿Y qué es lo que no habían entendido? Que era necesario que Él ¿qué? Resucitase. Era necesario que el Señor Jesucristo resucitase, porque si no hubiese resucitado, ya les decía que habría sido un charlatán. Todas las promesas que hizo no habían servido para nada. Pero también el Señor Jesucristo les dijo, por lo menos en Marcos, vemos que le dice a sus discípulos 3 veces, es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, dice, sea entregado en manos de pecadores. Es necesario que lo menosprecien, es necesario que lo lleven a la cruz, es necesario que muera, dice, pero al tercer día resucitará. Y se los dice una vez, otra vez y otra vez, se los repite constantemente, es necesario que muera. Porque para llegar a la gloria era necesario pasar por la cruz. Y eso es lo que nosotros no logramos asir para nuestra vida. Nosotros nada más queremos la gloria, nosotros nada más queremos la fiesta, si lo podemos decir de alguna manera. Solo queremos la felicidad, el gozo, el que todo nos vaya bien. Pero para llegar allí es necesario pasar por la cruz del Calvario. Porque el camino de la cruz te lleva a la gloria, te lleva al gozo, te lleva a la paz, te lleva a la vida eterna. Y por eso dice, era necesario que muriese. ¿Por qué era necesario? Porque si nos damos cuenta, todo el mundo está muriendo constantemente, pero no todo el mundo está resucitando constantemente. Si el Señor Jesucristo solo hubiese muerto, es igual que todos mueren, pero no, resucita. Y ya ahí no es igual que todos. ¿Por qué? Porque Él vence a la muerte. Y con su victoria, cuando confiamos en Él y le entregamos nuestra vida a Él, cuando nacemos de nuevo, como le dijo a Nicodemo, nos da vida eterna y nos da resurrección. Era necesario que resucitase. Si Él no hubiese resucitado, nosotros no tendríamos esperanza. Y si tuviésemos esperanza, sería una esperanza sin fundamento, sin base alguna, basada en una mentira.
pero no está basada en una mentira, está basada en un hecho real, en un hecho que sucedió en un momento de la historia, que no es parte de la mitología griega, como muchos quieren decir. Es una realidad histórica afirmada y reafirmada por seguidores de Cristo, pero también por enemigos de Cristo. No podían negarlo. Ahora vemos que María llora convencida de algo falso. María, cuando se va a decirle a los discípulos que no encontraron el cuerpo, ella, ¿qué es lo que dio por hecho? Que se lo habían robado, ¿no? Y luego vemos que ellos también se van a los suyos y ella se queda ahí. ¿Y se queda cómo? Llorando, dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ella no ha entrado, ella está ahí a un ladito, ahí fuera, se inclina para mirar. No se puede creer todavía que se hayan robado el cuerpo del Señor Jesús. ¿Por qué llora? ¿Llora porque dice, wow, qué bien ha resucitado? No, llora porque está creyendo una mentira. ¿Y cuántas veces no nos pasa así a nosotros? Que estamos creyéndonos una mentira y ahí estamos lamentándonos. Decimos que nos parecemos a María Magdalena, ¿no? Unas lagrimotas aquí de cocodrilo. Pero creyendo una falsedad. Y generalmente, si nos dicen una mentira pequeñita, que nos den un poquito de tiempo y la vamos a convertir en una mentirota. Y vamos a liarla y a liarla y a liarla y nos vamos a llenar de ella, a llorar con ella, a compartírsela a la amiga te la va a o al amigo, no solo las mujeres son chismosas, también hay algunos hombres, o habemos algunos hombres que vaya, cuidadito. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno está creyendo una falsedad y se ahoga en esa falsedad, hasta que no le venga la verdad, va a estar deprimido, va a estar hundido. Y ahí está ella. Pero fíjense hasta qué punto cuando uno se cree una mentira, lo difícil que es sacar a una persona de una mentira. Dice, se inclina para mirar dentro del sepulcro, versículo 12, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le pregunta la razón de por qué está llorando. Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Sí ven? Ella está convencida. No es que me esté inventando que ella lloraba por una falsedad. No, sí, ella realmente dice, se han llevado el cuerpo del Señor y lo está dando por hecho. Y ese es el problema que tenemos. No hemos confirmado nada, no hemos verificado nada, pero lo estamos dando por hecho. Es que fue así, se llevaron el cuerpo del Señor y por eso estoy llorando, porque no sé dónde lo han puesto. No pensaba, ¿y podría ser que ha resucitado? Esto no le entraba a su cabeza. Así que, como sigue creyendo su mentira, dice, cuando había dicho esto, se volvió. Ve allí a los ángeles, ahora se vuelve, se da la vuelta, dice, y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ve a Jesús que está allí, pero no sabe que es Jesús. ¿Qué la ciega? ¿Qué ciega a María para no reconocer al Señor Jesucristo? Su convicción, creer que está en la verdad cuando está en un error. ¿Qué es lo que nos suele cegar a nosotros? Cuando estamos tan convencidos de que lo que yo creo, eso es la verdad. A mí nadie me va a mover de mi verdad, de lo que yo creo. Y así me encuentran muchas personas. No, es que lo que yo creo es lo mismo que creía mi padre, es lo que creía mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y yo creo que esa es la verdad, ¿sí? Y no podrías preguntarte, y hay que hacerlo con tiento, ¿no? Si existe la posibilidad de que tu papá o de que tu abuelo y que tu abuela o tu bisabuelo hubiesen estado equivocados, ¿es posible?
No, eso es imposible. Piénsalo, tal vez. Pero para eso hace falta, uno, querer conocer la verdad. Si no queremos conocer la verdad, nos vamos a quedar ahí. Y no, sería como traicionar la memoria de mis seres queridos. Y no se trata de traicionar a nadie, no estamos hablando de traicionar y uno romper con sus lazos familiares que le unen con sus antecesores, no. Se trata de conocer la verdad, porque la verdad te da libertad. Como dijo el Señor Jesús, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y de eso se trata, de conocer la verdad, conocer a Cristo Jesús tal cual es. No creer que se lo han robado, que se han llevado su cuerpo, cuando en realidad Él ha resucitado. Tiene Jesús frente a ella y no lo reconoce. ¿Y cuántas veces Dios nos habla y no reconocemos la voz de Dios? ¿Por qué? Porque espiritualmente estamos ciegos y sordos. Seguimos adelante. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Otra vez la misma pregunta. Ya le preguntaron. Y ahora le vuelven, ¿a quién buscas? Pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Diciéndole al Señor Jesucristo, si tú te llevaste el cuerpo del Señor Jesús, dime dónde lo pusiste, y yo lo voy a llevar. ¿Hasta dónde ha llegado su ceguera? Parece increíble, ¿verdad? Pero es hasta que el Señor Jesucristo la llama por nombre que ella lo reconoce. Jesús le dijo, María. Siguen hasta con signos de exclamación, ahí nos lo presenta. María, ¿no te das cuenta con quién estás hablando? Y es como que ahí se le abren los ojos y entonces ella dice, volviéndose ella, le dijo, Raboni, que es como gran maestro, porque Rabí era maestro, Raboni es el grado, ahora sí vamos a decir, maestro con honores. ¿Qué quiere decir maestro? Ahí nos aclara Juan. Fíjense, el Señor Jesucristo la llama por nombre. Es como cuando nosotros estamos tan metidos en nosotros mismos que es necesario que venga alguien y nos sacuda un poco, nos digan que te estoy hablando yo, que nos damos cuenta. Y aquí tenemos a María, que cuando el Señor Jesucristo la llama por nombre, ella responde. ¿Y saben qué? Cristo Jesús nos ama tanto que a cada uno de nosotros nos llama por nombre. Él nos conoce por nombre, porque conoce nuestras debilidades, conoce nuestras dudas, conoce nuestras luchas, conoce nuestras ansiedades, conoce nuestros miedos, conoce también las mentiras que creemos, conoce las falsedades que estamos siguiendo y nos llama por nombre. Y en algún momento te va a decir, Juan, Pedro, Germán, Genaro, Luis, como te llames, que soy yo el que te estoy llamando. Y si el Señor Jesucristo nos está llamando y lo hace por nombre, es porque nos ama, porque somos lo suficientemente importantes para Él para llamarnos por nombre, porque se preocupa por nosotros. Y en este caso María está llorando, creyendo lo que ella creía que había sucedido. Pero el Señor Jesucristo ahí está para sacarla de la duda y se manifiesta y la llama. Yo no sé qué es la mentira o qué mentira nos tiene a nosotros atrapados, pero si hay alguna, pidámosle al Señor Jesucristo que nos abra los ojos y que nos llame por nombre, que nos sacuda, que nos despierte y que diga, que soy yo, porque necesitamos que nos hable. Y habla. Una cosita más. María anuncia que Jesús ha ascendido al Padre, dice. Jesús le dijo, parece que ella como que se iba a lanzar a abrazarlo, a tocarlo, dice, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles,
subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Primero dice, no me toques. Hay una cosa que debemos tener en cuenta y es esta. María Magdalena, las demás Marías, la Madre del Señor Jesucristo y todas las que andaban allí cerca del Señor Jesús, los discípulos se habían acostumbrado al trato personal con el Señor Jesucristo, se habían acostumbrado a que Él los tocara, se habían acostumbrado a que Él los abrazara, se habían acostumbrado a que les diera un beso, como recuerdan que Judas llega y también le da un beso, ¿no? Así saludaban. Se habían acostumbrado a tener una relación con Cristo Jesús que estaba basada, podemos decir, en lo físico. Pero el Señor Jesucristo aquí no permite que María Magdalena venga y le toque. Y la razón que da dice que todavía no he subido a mi Padre. Pero también hay algo más. El Señor Jesucristo a partir de ahí inicia una relación con cada seguidor suyo que no está basada en lo físico, sino en lo espiritual. Es más espiritual. Por eso el Señor habla a nuestro espíritu. Y si saben que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu cuando somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la relación que tenemos con Cristo Jesús debe ser más espiritual que material. Por desgracia nosotros tendemos a dejarnos llevar mucho por lo material y se nos olvida esa parte tan importante que es la espiritual. Pero hay un punto que es muy importante aquí en la responsabilidad que adquiere María. Dice María, ve y clama, ve y di a la gente que he resucitado, que estoy vivo, que la tumba no me pudo detener, que la cruz está vacía, que voy a mi Padre, que también es vuestro Padre, voy a mi Dios, que también es vuestro Dios, por una sencilla razón, porque en Cristo somos adoptados y llamados hijos suyos. Tú y yo, en Cristo Jesús, somos adoptados por Él para ser hijos suyos, porque Cristo vive, nosotros vivimos. Proclámalo. Jesús ha resucitado. Vivamos en esa vida. Y si no tienes a Cristo Jesús viviendo en ti, siendo tu Señor y tu Salvador, te animo para que ahora, hoy, te diga, Señor, yo quiero que tú reines en mi vida, que me salves, que me hagas un hijo tuyo, que me des la resurrección y la vida, para que incluso aunque muera, tenga vida eterna. Si tú no conoces al Señor Jesucristo, te animo para que te entregues tu vida. Vamos a orar. Dios de la gloria, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias porque hoy recordamos nuevamente que Jesús ha resucitado, que ha vencido a la muerte, que la tumba no lo pudo contener, que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación, que en Él hay esperanza. Y Señor, te ruego por los que estamos aquí, para que si ya te conocimos, para que si hemos nacido de nuevo, que aumentes nuestra fe y nos ayudes a honrarte y glorificarte como tú te mereces. Y si no, si hay alguien aquí, Señor, que aún no te conozca, en el nombre de Cristo Jesús te ruego porque tu Espíritu obre en él o en ella y que pueda entregarse a ti, que te pueda honrar, que te pueda glorificar, que te pueda, Señor, conocer como Salvador. Dios Santo, gracias te damos por tu presencia aquí. Gracias por Cristo Jesús. Amén.